¿Qué tal? Te saluda el pastor Guillermo Fabián Zombi desde Buenos Aires, Argentina. Quiero compartir con todos ustedes este video con una enseñanza que es determinante para el tiempo en el cual estamos viviendo, para la función de la iglesia en la sociedad actual. Así que les pido por favor si pueden dedicar especial atención a las verdades que voy a compartir. Primeramente quiero resumirte algo que es determinante, la función de la iglesia del primer siglo. Esa iglesia que todos nosotros conocemos como iglesia apostólica o la mencionamos como la iglesia del primer siglo o la iglesia primitiva, es la iglesia que tomó dos palabras, el id de la gran comisión de Jesús, la internalizó, literalmente hicieron de esa palabra la visión de sus vidas, el propósito de vivir y el propósito de morir, porque predicaron en medio de un ambiente completamente hostil, de persecución, en un ambiente donde no tenían indudablemente las facilidades que tenemos nosotros en el siglo XXI, pero fue esa iglesia la que predicó en las casas, en las calles, en los lugares públicos, tomando el ejemplo de Jesús, teniendo en cuenta que el 90% del ministerio de Jesús fue público, fue entre las multitudes, en la calle. Por eso el id fue determinante para esa iglesia y para que en menos de 200 años su mundo, el mundo de su época, haya conocido y escuchado el mensaje de salvación. Luego ocurrió que en el año 312 un emperador conocido como Constantino fue quien puso fin en el año 312, puso fin a la persecución de la iglesia. Ese hombre firmó un edicto, una ley conocida como el Edicto de Milán, donde establece el fin de la persecución de esa iglesia, literalmente que puso el mundo patas para arriba, que trastornó el mundo de su época con el mensaje de salvación. En el año 380, otro emperador, lo tengo anotado acá porque es un nombre que siempre me olvido, se llamaba Teodosio, literalmente, promulgó otra ley conocida como el Edicto de Tesalónica, donde establece que el cristianismo pasa a ser la religión oficial del Estado. Eso fue en el año 380. ¿Qué es lo que ocurrió? Le comenzaron a dar a la iglesia, que no tenía lugar donde reunirse, los templos de adoración a dioses paganos de los griegos y de los romanos, y la iglesia comenzó a reunirse en los templos. Dejó de ser una fuerza vital hacia afuera. El id lo modificaron, literalmente dejaron de ser sal fuera del salero, se encerraron. No solamente se encerraron, sino que comienzan a pasar diferentes cosas. Con el tiempo, la iglesia pasó a ser como una especie de segundo estado. La iglesia se empezó a jerarquizar, la iglesia se politizó, la iglesia se enriqueció literalmente. La iglesia fue pasando los siglos y fueron descartando las sagradas escrituras. La iglesia convirtió literalmente en un negocio la iglesia. Las indulgencias, te vendían terrenos en los cielos, depende lo que vos podías pagar, te otorgaban el perdón de tus pecados. Esa iglesia cambió, prohibió la palabra de Dios y de alguna manera cambió la palabra de Dios por las encíclicas papales, enseñanzas papales. Esa iglesia dejó el mundo en tinieblas, literalmente, hasta el siglo XV, cuando aparece Martín Lutero y comienza un vislumbre de luz a disipar las tinieblas con la Reforma, ¿no? Ahora, nosotros vemos a la iglesia en la actualidad, una iglesia también enriquecida, una iglesia politizada de alguna manera, una iglesia que se ha jerarquizado a través del tiempo, cuando literalmente
En la actualidad, por ahí, si uno dice que es pastor, estás en menor condición, te miran, ¿no? Porque se habla tanto de la transición de lo pastoral, lo profético a lo apostólico. La mayoría de los pastores ahora son apóstoles y sus esposas ahora son profetas, donde se ha jerarquizado el mensaje, donde se han enriquecido con el mensaje, muy parecido también a lo que ocurrió con la iglesia del primer siglo cuando le dieron templos. Dejamos de ser una fuerza viva afuera, cambiamos el id por el venga, estamos con un montón de gente que está intoxicada en su ego y está intoxicada de popularidad y de fama, de deseo de ser grande, cuando la palabra de Dios dice que el más grande es el que sirve, donde en la actualidad se lo ve al apóstol o al profeta como un todo, como aquel que está más cerca de Dios, cuando no existe verdaderamente diferencias. Todos ocupamos un lugar dentro del cuerpo de Cristo y tenemos toda la misma unción. Lo que cambia es la función que cada uno de nosotros tenemos dentro del cuerpo. El apóstol no es más importante que el portero de la iglesia. Eso es porque la iglesia se ha jerarquizado, y esto viene ya de la iglesia católica apostólica romana, donde se lo ve al papa, donde se lo ve al cura como superior al resto del pueblo, y eso no es así. Y eso es lo que está pasando en la actualidad. Tenemos una iglesia jerarquizada, tenemos una iglesia que está en corrupción, donde la gran mayoría se han enriquecido ilícitamente. Tenemos una iglesia donde en cierta forma presta más atención a lo que dice el apóstol o al profeta que a las mismas sagradas escrituras. Antiguamente eran las encíclicas papales, como en la actualidad también. Hoy en día es lo que dice el profeta, lo que dice el apóstol, aunque tal vez lo que dice el apóstol y el profeta contradice la autoridad de la palabra. Hemos dejado de lado las sagradas escrituras. Debemos volver a leer la palabra y ponerla como suma autoridad de fe y conducta en nuestras vidas. Es la fuente normativa. Estamos viviendo en un tiempo donde vemos al siervo de Dios como un todo. El pueblo lo ha subido a un pedestal, o el hombre mismo se ha subido a un pedestal, y eso debe ser modificado. Y termino diciendo simplemente esta verdad. En una oportunidad, en el libro de Hechos de los Apóstoles, cuenta que Herodes salió al balcón a dar un discurso al pueblo. Y cuando Herodes salía a dar un discurso al pueblo, se vestía con vestiduras reales, era una vestimenta plateada, y él salía a dar un discurso al pueblo cuando el sol estaba en su balcón. Consecuentemente, cuando él salía, el pueblo no lo veía, veía un resplandor, y la gente gritaba: voz de Dios y no voz de hombre. Y dice la palabra de Dios que por cuanto Herodes no le dio la gloria a Dios, murió comido por gusanos. Hoy muchos están tocando la gloria de Dios. Hoy muchos están hablando de parte de Dios cuando Dios no les dijo nada. Hoy muchos se hacen llamar apóstoles cuando no están en un trabajo misionero, están atornillados detrás de un púlpito, cambiaron la función de lo pastoral a lo apostólico. Se bastardea la palabra apóstol cuando significa enviado. Son aquellos que están en el campo misionero. Hoy cualquiera se llama profeta cuando no tienen una palabra profética que se anticipe en el tiempo, una palabra profética que pasa la prueba del tiempo, y el tiempo determina que es verdad, que el profeta habló. Nadie tuvo una palabra profética cuando empezó el 2020. Leías en Facebook diferentes palabras proféticas de los apóstoles y de los profetas. Este será el año de ensanchar las tiendas, este será el año de la restauración de todas las cosas, y fue el año donde tuvimos el COVID. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Estamos viviendo en una situación donde hay muchas ovejas que se han ido de las iglesias. En estos últimos años y después de la pandemia hubo un gran éxodo de ovejas, porque la iglesia no estuvo a la altura de las circunstancias,
porque la iglesia estuvo detrás de la lana de la oveja, detrás de la carne de la oveja, pero no se interesó de fortalecer a la débil, a la perniquebrada, a la descarriada. Estamos viviendo en un tiempo de jerarquización de la iglesia y de corrupción que indudablemente nos ha metido de la puerta hacia adentro, con todo el mover apostólico que es movimiento hacia adentro. Hablamos de avivamiento cuando estamos viviendo en un tiempo de corrupción en nuestra sociedad, cuando avivamiento es exactamente todo lo contrario. Baja el índice de criminalidad, de delincuencia, de consumo de drogas. Así que cuando alguien te hable de que están en un avivamiento, por favor, lean el avivamiento de Wesley, de Finney, de Moody, el avivamiento de David Brainerd, de Hudson Taylor, de diferentes predicadores para saber lo que es un avivamiento. Nunca es de la puerta hacia adentro. El avivamiento toma lugar en la sociedad. Desde la República Argentina te saluda el pastor Guillermo Fabián Zombi. Les pido por favor, si pueden dejar sus comentarios, si pueden compartir este video. Sé que va a ser de mucha utilidad, de edificación para quien lo vea. Dios les bendiga.